Bueno, hoy vamos a ver programación dinámica y causalidad. ¿Vale? Y vamos a empezar con este tema. Entonces, vamos a que termine el minuto 35 para... ¿Y cómo es este último tema, profe? Eh, es muy bonito. Sé que esa frase es trillada. Generalmente de todo lo que vimos en optimización dinámica, lo que más se topan en la industria o en la práctica, inmediatamente es la programación dinámica. No les puedo decir que es lo más aplicable, porque la verdad es que todo, dependiendo en qué área, depende que sea más aplicable, pero ustedes van a ver que son para problemas incluso, por ejemplo, de rutas, ¿no? Eh, en un principio muy básico, se utiliza para, por ejemplo, la programación de rutas de paqueterías. Ahorita que está tan de moda lo de mensajería y entregas a domicilio, etcétera, pues la verdad es que tiene un principio que es programación dinámica. Entonces, eh, pues prácticamente no hay industria que no tenga este problema, ¿no? O sea, si tú tienes que entregar el producto, ¿cuál entregarías primero? ¿Cuál entregarías después? Etcétera, etcétera, ¿no? Para, y si, por ejemplo, tienes que este, repartir, ¿no? Si tú estás encargado de la distribución, pensando en que eres un proveedor de servicio, ¿no? Tienes diferentes clientes, ¿cómo harías la ruta para distribuir ese producto y gastar lo menos posible en combustible o en energía o en salario? Entonces, es un tema que parecería que, por quedarse al último es menos importante, pero la verdad es que es de lo primero que se van a topar, ¿no? Allá afuera. Muchas veces esta área, fíjense, se le achaca a la ingeniería en transporte, pero no por nada, ingeniería de transporte está en UPIXA, si no mal recuerdo, ¿no? Y no por nada nosotros en economía tenemos posgrados que los ingenieros en transporte toman, ¿no? O que los ingenieros industriales toman, y UPIXA tiene posgrados que los egresados de nosotros toman, ¿no? Entonces hacemos ahí una mancuerna porque para ambas áreas es primordial que nuestros egresados perfeccionen o se especialicen. Y este tema de programación dinámica es la mancuerna para ese vínculo, ¿no? Entre ingeniería de transporte y economía. ¿Vale? Sí, sí, sí. Es lo que, de hecho, en mi investigación de la tarea pasada, pues me encontré más problemas de programación dinámica que del otro. Así Sí, que van a ver que de programación dinámica no hay un tema en todo optimización dinámica que tenga tantos ejemplos como programación dinámica. Por eso les digo que parecería que por quedarse al último es de lo menos importante y no, resulta que es de lo que más jugo hay, ¿no? ¿Va? Y además, tengo la experiencia que, por ejemplo, los egresados cuando ya, o más bien los estudiantes cuando empiezan a buscar áreas de oportunidad en donde hacer su servicio social, cuando mencionan a su jefe inmediato,
aunque sean estudiantes de servicio social, ¿no? Pues todos tenemos jefe en cualquier etapa de nuestra vida. Y ustedes le mencionan al encargado, director o jefe, o etcétera, como le quieran llamar, que saben programación dinámica, en ese momento se vuelven un baluarte. Le dicen, bueno, tú sabes programación dinámica, o sea, sabes rutas, etcétera. Prácticamente en cualquier área se necesita. Y me ha tocado mucho estudiante y egresado que esto le ha abierto por lo menos la brecha para entrar a trabajar. Así que se vuelve atractivo. ¿Vale? Sí. Bueno, vamos a empezar ahora sí. Dice, la programación dinámica es una de las técnicas más relevantes en la optimización dinámica y es muy versátil. Existe una serie de problemas cuyas soluciones pueden ser expresadas recursivamente en términos matemáticos y posiblemente la manera más natural de resolverlos es mediante algoritmo recursivo. La eficiencia de esta técnica consiste en resolver los subproblemas una sola vez, guardando sus soluciones en una tabla para su futura utilización. El objetivo de esta sección es otorgar un panorama más concreto de las aplicaciones en programación dinámica, de modo que resulte accesible para los estudiantes y aventurarse en la programación dinámica. Bueno, identificando y formulando el problema básico de control óptimo discreto. ¿Qué quiere decir óptimo discreto? Si se dan cuenta, todo lo anterior era óptimo continuo y aquí es óptimo discreto. ¿Por qué? Porque es recursivo. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, que enviar un paquete, ¿no? Vamos a suponer, en realidad tu objetivo está planteado no si va a la mitad de la ruta, es decir, si completó el haber entregado ese paquete. Y recursivamente haces lo mismo una y otra vez. Pero en realidad, si a todos los envíos llegaras a la mitad del camino, en cambio, por ejemplo, en tiempo continuo, cuando te estás haciendo un análisis de un fondo económico o de un fondo financiero, pues tú quieres saber a la mitad del año o a la mitad del mes cuánto llevas, porque es en tiempo continuo. Mientras que en tiempo discreto es hasta que se cumple ese periodo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Vale? Aquí vamos a utilizar una técnica desarrollada por el matemático Richard Bellman, ¿no? Que en realidad es el padre de la programación dinámica, como habrán visto en su lectura, e identificar los casos que presenta para proceder a hacer su planteamiento y la resolución del mismo. Como antecedente, cabe aclarar lo que les decía, la Segunda Guerra Mundial fue un detonador. ¿Y qué quiere decir con que sea un detonador? Así como el COVID, estamos viviendo pues algo similar a una guerra, nada más que aquí pues es un virus. Eh, un virus, el enemigo, en la guerra es tu contrincante, ¿no? El COVID está haciendo detonadores de ingeniería, por ejemplo, de transporte, de ingeniería, de la misma economía, ¿no? Cómo estamos dinamizando ahora la economía en línea, ¿estamos de acuerdo? Es decir, la venta en línea era antes de prepandemia, cuando se estudia economía,
dentro de una década, se va a estudiar economía prepandemia y pospandemia. ¿Están de acuerdo? Podría ser. ¿Vale? Y lo vamos a ver, ¿no? Entonces, igual pasa, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, son detonadores. Ahorita no nos damos cuenta del impacto que está sucediendo, pero sí, por ejemplo, eh, eh, las plataformas de ventas se tuvieron totalmente, en la mayoría de los casos, se tuvieron que migrar a línea, ¿no? Algunos ya lo tenían desarrollado, otros lo tenían en pañales, pero la empresa que, por ejemplo, más ha crecido, fíjense, este, a mí yo vengo comprando en línea desde la década de los 90, finales de los 90, cuando se crea eBay. eBay, si no mal recuerdo, se crea por ahí del 98, 99. O es cuando yo lo conozco, tal vez se creó un poco antes. Y yo me acuerdo que mis primeras ventas en línea, o más bien compras en línea, eran en el 99. Y no se diga en la década de los 2000, que ahí fue donde hacía muchas compras por eBay. Bueno, a finales de los 2000, eBay empieza a tener asociación con Mercado Libre. Empieza a tener convenios con Mercado Libre. Y Mercado Libre era una verdadera cochinada, pero en toda la extensión de la palabra. Desde los buscadores, desde... Y Mercado Libre hoy en día, o por ejemplo eso de garantizar los tiempos, eso de que en menos de 24 horas te llega, eso no existía, por ejemplo, hace, ¿qué les gusta? 5 años en Mercado Libre. Y hoy Mercado Libre es la empresa que sus acciones porcentualmente más han crecido en México post pandemia. ¿Por qué? Por obvias razones. No me voy a poner aquí. Entonces, esos detonantes hacen justamente que ciertas áreas de oportunidad sean mayormente explotadas. Y en la Segunda Guerra Mundial hubo un problema muy fuerte, que era la distribución de recursos. ¿Por qué digo la distribución de recursos? Antes de que Estados Unidos entrara, Estados Unidos no quiere entrar a la Segunda Guerra Mundial básicamente por lo siguiente. Estados Unidos siempre ha tenido una inteligencia militar, prácticamente después de la guerra civil, la empiezan a desarrollar, y sobre todo con la guerra de México que tuvieron con México, se dan cuenta que la inteligencia militar es fundamental, y la mantienen durante la Primera Guerra Mundial, pero en la Primera Guerra Mundial escaseaba todo, todo. Entonces escaseaba transporte, escaseaba recursos humanos, escaseaba recursos balísticos, escaseaba municiones. Entonces, en realidad, el suministro no era tanto un problema, sino era la generación de los recursos. ¿Estamos? Pero en la Segunda Guerra Mundial, hasta antes de la entrada de Estados Unidos, eh, a Inglaterra le escaseaban los recursos, pero cuando Estados Unidos entra como aliado del Imperio Británico, abastece de recursos a manos llenas. La verdad es que no había problemas de jeep, no había problemas de aviones, ¿no? Muchos le achacan que Estados Unidos no quería pelear con Alemania,
por el poderío alemán. Y no están tan equivocados. Lo que pasa es que la inteligencia norteamericana sabía, fíjense qué pequeño es Alemania en cuestión territorial y qué grande era en tecnología o es en tecnología. Ustedes saben que antes de que entrara Estados Unidos, en el 38, que es cuando se abastece, o más bien cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía Alemania tenía 3 veces más aviones de guerra que Estados Unidos. ¿Sabían eso? No. Imagínense que un país tan chiquitito, ¿no? Territorialmente, tenía 3 veces más aviones de guerra que Estados Unidos. Eso les da idea de la diferencia tan dispar entre Alemania y todo el resto de Europa. Si era diferente con respecto a Estados Unidos, imagínense con respecto a Europa. Por eso Polonia prácticamente en una semana lo invade y prácticamente a sus vecinos en cuestión de días los invade, ¿no? Porque no había quien le hiciera resistencia. ¿Han oído hablar del programa de este, que establece Estados Unidos después de la derrota de Alemania en Europa para poder recuperar económicamente? Sí, se llama Plan Marshall, ¿se acuerda? Sí, eso sí no sé, me acuerdo. Bueno, cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial frente a los franceses, básicamente, Alemania entra a un programa igual de recuperación económica. Entonces, la diferencia es que en ese entonces ni había satélites, la inteligencia militar no estaba tan desarrollada y Alemania utiliza todos los recursos que eran para recuperación económica para desarrollo militar en secrecía. Entonces, durante prácticamente una década utiliza esos recursos que debieron de haberse utilizado para reconstruir Alemania después de la Primera Guerra Mundial, los utiliza básicamente para desarrollo militar. Entonces, para el mundo, cuando invade Polonia, es una sorpresa. O sea, sí sabían de que Alemania estaba armándose, pero no a ese grado. Entonces, cuando Estados Unidos lo que trata es tener un lapsus, ¿no? En el cual no pelearse con Alemania, pero que le ayude a desarrollar su armamento para que cuando entra en el 40, a finales del 30, diciembre del 39 es cuando invaden Pearl Harbor, perdón, cuando atacan Pearl Harbor los japoneses, ya tenga armamento con qué hacer frente a Alemania. Así de, de, de poderosa estaba Alemania en finales de los 30, ¿no? Bueno, ahora, ¿a qué viene a colación? Cuando entra Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y abastece, los campos militares ingleses, los patios militares, estaban llenos de comida, llenos de partes de aviones para armarlos, ¿no? Llenos de tanques, llenos de... Y los reportes de guerra daban indicios de que no llegaba ni el armamento, ni la comida, ni nada. Entonces, justamente ahí es donde se desarrolla el código de barras, que creo que alguna vez se los mencioné, donde se pintaba los vagones del tren con líneas, ¿no? Entonces, asumiendo, vamos a suponer, 4 líneas representaba alimentos, 3 líneas representaba jeeps, 5 líneas representaba municiones, etcétera, etcétera. Ahí es como surge los códigos de barras, pero el problema fue el suministro. Bueno, la verdad es que
no se resolvió durante la Segunda Guerra Mundial. Es a finales de la Segunda Guerra Mundial donde prácticamente se le invita a Richard Bellman a contribuir, porque se da cuenta Estados Unidos que tiene un problema. Estaba la investigación de operaciones, como aquí lo podemos ver. La primera disciplina que surgió a partir del abordaje matemático de los problemas fue la investigación de operaciones y fue utilizada por primera vez en el 41, ¿no? Es decir, ya Estados Unidos. ¿Han visto la película esta de Churchill? ¿Escuchan? No, no, no la conozco. No. Ojalá la puedan ver y van a darse cuenta cómo cuando llegan los norteamericanos prácticamente asumen el control de todo, de todo, de todo, de todo. Y es cuando, antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Inglaterra, el Imperio Británico veía como una extensión de su imperio Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo esta película les va a abrir los ojos, el que se vuelve el tenedor del imperio o el poseedor del imperio es Estados Unidos. Ahí se ve cómo toman decisiones de todo y prácticamente a Churchill nada más le comunicaba y lo utilizan de Estados Unidos como imagen de la guerra. Bueno, hasta ahí, hasta el 41 se utilizaba la investigación de operaciones. Anteriormente, fíjense, le estoy diciendo de hace unos 15 años, en la Escuela Superior de Economía se daba investigación de operaciones. Conforme ha ido avanzando, el problema de la investigación de operaciones es que es muy estática. Es decir, no toma las variantes a través del tiempo. Es el problema. O sea que sí te optimiza, pero como si fuera una fotografía. ¿Estamos? Es el problema de investigación de operaciones. Por eso se modificaron los temarios y se vino sistemas dinámicos y optimización dinámica. Bueno, permitieron incrementar la eficiencia en los patrullajes aéreos en busca de submarinos alemanes, fue una de las cosas, y también en la distribución de recursos. Pero como aquí dice, en la época de la posguerra, afrontados mediante la matematización de los mismos y entre los cuales se encontraba la teoría de procesos de decisión, que así se llamó en un inicio la teoría de Richard Bellman. Y como les digo, este problema, cuando Estados Unidos tiene un boom económico en la posguerra, eso seguramente lo han visto en historia, pues la distribución de los recursos en tiempos de paz también se vuelve un problema. Sobre todo que el mundo vive una bonanza económica, sobre todo el mundo occidental. Y el suministro de esos recursos llevan a solicitarle que a Richard Bellman pues expanda su teoría de programación dinámica. En el 72, si no mal recuerdo, editó un libro, ¿no? Esta la desarrolla en su tesis doctoral, ¿no? La programación dinámica lo que hace básicamente es resolver un problema en etapas o periodos mediante la resolución de n problemas. Es decir, lo que vamos a hacer al ser recursivo, lo que vamos a hacer es seccionar, ¿no? esos problemas
seccionarlos en etapas para llegar al óptimo. Bueno. Y aquí viene, después de desarrollar el método en el área específica de los problemas de decisión discreta, Bellman y sus colaboradores se dedicaron a la ardua tarea de formular diferentes problemas en términos de programación dinámica. Y este método se llamó, debería estar en amarillo, principio de optimalidad. Y podían ser aplicados en diferentes problemas. Bueno, aquí les dejo la biografía, todo este documento está ahí. En sus trabajos van a tener que poner los antecedentes, ¿no? Y bueno, nació el 26 de agosto de 1920, estudió en Berkeley, si no mal recuerdo. Perdón, hizo el doctorado en Berkeley. Sus estudios en Abraham Lincoln High School, ¿no? En el 37, y estudió matemáticas en Brooklyn, donde recibió un posgrado en el 41 y obtuvo uno de maestría en Wisconsin. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en la división de física teórica en Los Álamos, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo ahí? Esta división. No sé. Doctor, la bomba atómica. Esta división creó la bomba atómica. No sabemos. En 1946 recibió un doctorado por la Universidad de Princeton, ¿no? Miren, ahí se... Pero... y fue profesor de la Universidad del Sur de California, miembro de la Academia... lo estaba confundiendo, pero según yo sí algo de Berkeley. Miembro de la Academia de Artes y Ciencias en el 75 y miembro de la Academia Nacional de Ingeniería en el 77. Fue galardonado con la Medalla de Honor de IEE en 1979 por sus contribuciones a los procesos de decisión y teoría del sistema de control. Bueno, ahora, contrastando. Dice, la optimización estática tiene como objetivo consistente determinar el o los valores en varias variables que maximizan una función objetivo en un determinado momento de tiempo, mientras que la optimización dinámica, en cambio, resuelve una sucesión finita o infinita a un continuo conjunto de problemas de optimización estática. Y lo que decíamos, ¿no? Aquí, esta es una foto y esta es una película corrida llena de fotos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sale? Bueno. Cabe aclarar que esta debe de tener las siguientes características. La función objetivo no depende de valores independientes y cuyas variables generalmente están interrelacionadas. La otra característica es que hay una sucesión de problemas y de las variables de elección. ¿Qué quiere decir esto? Que el óptimo de una etapa depende del óptimo de la etapa previa. Eso es bien importante. ¿Estamos? Eso es lo que significa en esta parte que estoy oscureciendo en ese renglón. Las cuales se hallan interconectadas y se le conoce como ecuación de movimiento. Las variables de control en este caso serían análogas a las variables de decisión del problema de optimización estática, es decir, distinto, sino que también influyen en la evolución dinámica del sistema.
vía las ecuaciones de movimiento y variables de estado. Y esta parte es bien importante. El objetivo consiste en controlar la evolución dinámica del sistema, o que es lo mismo, en determinar un continuo o una secuencia finita o infinita de variables de modo tal que hagan máximo un funcional objetivo, teniendo en cuenta esta doble influencia de los controles. Pues ya pasamos estos dos, que son cálculo de variaciones, control óptimo, y iríamos al último. ¿Se acuerdan que hasta se los pregunté en el examen del primer departamental? ¿Vale? Entonces, el planteamiento del problema en versión discreta sería de esta manera. Y tiene como principio que en cualquier periodo t del tiempo, dado un valor de la variable del estado, que depende de las decisiones tomadas previamente al resto de la secuencia de la variable, también debe de ser óptimo. Y algo bien importante, que es una característica, alguna vez hasta lo pregunté en un examen, porque luego me preguntan, no pregunta cosas teóricas. Si preguntara, ¿qué diferencia hay entre el tiempo continuo y el tiempo discreto? El tiempo discreto, la solución óptima constituye las sumas de las utilidades futuras, las cuales vería como maximización el óptimo de todas las etapas. ¿Estamos? Sí, profe. Y el objetivo del planificador social vendría a ser la maximización del valor esperado promedio del funcional objetivo. Es decir, de nada te sirve que el óptimo de la primera etapa sea mejor que el óptimo de la última etapa. En general, tú debes de plantear el promedio. ¿Estamos? ¿Sale? Sí. Ahora vamos a estudiar la ecuación de Bell. Dice, esta ecuación es una relación recursiva fundamental, es decir, que se repite constantemente. Y bueno, aquí les pongo algo que él dijo y que se quedó para la posteridad. Un político óptimo, sobre todo a mis alumnos que les gusta o les atrae la política, fíjense. Dice, un político óptimo tiene la propiedad de que cualesquiera sea en el Estado y las decisiones iniciales tomadas, las restantes decisiones deben constituir una política óptima con independencia del estado resultante de la primera decisión. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú cometiste un error en el pasado y tomas tu decisión futura pensando en tapar ese error, el siguiente va a ser un segundo error y así sucesivamente. Es decir, debes de tomar la próxima decisión óptima no importando la decisión previa. ¿Estamos? Ojalá si fueran los políticos, que no se queden pensando en el pasado. Exactamente, ¿no? Exactamente. Si los políticos, fíjense que ay, pues el actual lo rompió, pero ojalá, me choca cuando le ponen estadista, ¿no? Pero
cuando a veces se han oído una frase de que dice, los economistas en realidad no nos han sacado de los problemas económicos, ¿no? Y básicamente tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque los economistas están olvidando su parte óptima matemática y se van a la óptica política. ¿Estamos? Ok. Sí. Entonces, si tomaran sus decisiones pensando en qué es lo óptimo, sin querer tapar, fíjense, me llama la decisión que se tomó pues esta semana, prácticamente, finales de haber catalogado las obras como las obras que se están haciendo en este ¿Me escuchan? Sí. Les decía, me llama la atención que se hayan catalogado las obras como de seguridad nacional, y no porque sean malo, porque en Estados Unidos las obras de gran infraestructura, de gran impacto, son catalogadas como obras de seguridad nacional. Es decir, por ejemplo, todo el mundo conoce, aunque sea en foto, la presa Hoover, ¿no? ¿Están de acuerdo? No la conozco otra vez. ¿No? Es la presa más grande de este continente. Bueno, en su tipo. ¿Sale? Hay otras más amplias en su claro, pero bueno, esa es la presa más grande en su tipo por el tipo de vaso, que es el contenido de agua que tiene esa presa. Bueno, ¿quién creen que la cuida? ¿La policía o el ejército? El ejército, muchas de esos es del ejército, ¿no? El ejército, ¿no? Entonces, no tiene nada de malo, o sea, lo que se hace en Estados Unidos generalmente, pues son los contratistas privados los que la desarrollan, ¿no? Pero una vez que la terminan, se la entregan al gobierno y en ese momento forma parte de seguridad nacional. En todos los aeropuertos, aparte de policías, hay militares en Estados Unidos porque se consideran parte de seguridad nacional. Y así sucesivamente, o sea, no es problema. Pero mientras que se está elaborando, no son parte de seguridad nacional. Entonces, aquí efectivamente el Tren Maya debería de ser parte, pero una vez que se termine, el aeropuerto Felipe Ángeles debería ser seguridad nacional, pero una vez que se termina, ¿no? No durante su periodo de construcción. ¿Por qué? Porque durante su periodo de construcción, pues obtienen las ventajas de algo ya terminado que forma parte de la seguridad nacional. Y cuando tú estás construyéndolo con entes privados, ¿no?
porque aunque el ejército esté a cargo, pues están obteniendo canonjías que hacen dispares a los civiles. Por ejemplo, las licitaciones ya no tendrías por qué licitar porque forma parte de la seguridad nacional. Ya no tendrías que reportar porque forma parte de la seguridad nacional. Y así sucesivamente. Entonces, no está mal hacer la seguridad nacional, pero durante el proceso no deberían de ser. ¿Por qué? Porque se está obteniendo una ventaja con respecto a otras obras. ¿Estamos? De hecho, eso está pasando ahorita, justamente lo que usted dice. Sí. Y bueno, en fin, o sea, no entro en términos políticos, sino en términos constitucionales. Ahí declarar una obra en proceso como parte de la seguridad nacional es como declarar a un niño antes de nacer, ¿no?, que tiene el derecho a votar. ¿Me explico? O sea, una vez que nace, que crece, sí lo va a tener el derecho a votar, ¿no?, y ser votado, pero no puedes hacer eso, o sea, no puedes contarlo para la votación antes de que nazca o durante la gestación. ¿Estamos? En fin, bueno. ¿Qué características debe tener? Mientras que aquellos en los cuales se considere el tiempo discreto y variables estocásticas, es decir, variables que tienen un comportamiento aleatorio, se emplea la técnica de programación dinámica. ¿Estamos? La otra característica se obtiene cualitativamente acerca del proceso de optimización intertemporal que enfrentan los agentes, es decir, mediante análisis. Se pueden obtener soluciones de análisis simples para el problema y en caso contrario las trayectorias de las variables de control y de estado se obtienen a través de métodos numéricos de computación. Bueno, hoy en día su celular sería en este momento el proceso numérico, ¿no?, con Wolfram. Y tercero, las variables de control óptima en programación dinámica son un circuito cerrado, es decir, dependen tanto de la variable de estado como del tiempo. ¿Estamos? Sí. Entonces vamos a empezar con un problema muy, muy simple para que vean cómo empieza con la programación dinámica. Dice: a continuación se presenta un esquema de las carreteras que unen 8 ciudades. Cada ciudad se denomina con la letra A hasta la H. Hasta la H. Y representa mediante un círculo o nodo. Cada flecha o arco representa una carretera entre 2 ciudades. Y el número asociado a cada arco mide la distancia entre la ciudad de origen y la ciudad de destino. El problema consiste en encontrar el camino de mínima distancia para ir de la ciudad A a la ciudad H. Circulando por las carreteras en el sentido que indican las flechas. Bueno, aquí está el diagrama, de la A a la H. Entonces tenemos la ciudad B, C, D, E, F, G y luego H. Lo primero que tenemos que hacer, ¿me escuchan bien?, Sí. es darnos cuenta
que esto se va a partir en 3 etapas. ¿Sí las observan? Que esta sería etapa 1. Esta sería etapa 2. Y esta sería etapa 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sale? Entonces, tenemos que de la etapa 1, de la A a la B, tenemos 7 unidades de tiempo. Si es tiempo o costo. Camino mínima distancia. Sí. Kilómetros. 7 kilómetros. 8 kilómetros de la A a la C. Y 5 kilómetros de la A a la D. De estas últimas tenemos también 3 opciones. Ahí. Y luego pasaríamos, si tomáramos la ruta AC, también tendríamos 3 opciones. Si se dan cuenta, el algoritmo es recursivo. ¿Qué quiere decir recursivo? Que tengo la misma disyuntiva, el mismo problema. Es decir, una vez estando de A, o tomo A, o tomo C, o tomo D. Y estando en B, o tomo E, o tomo F, o tomo G. Y estando en C, recursivamente tengo el mismo problema. O tomo E, o tomo F, o tomo G. Y estando en D, tengo el mismo problema. Irme a E, irme a F, irme a G. Y ahí entra el algoritmo de recursividad. Y una vez estando en E, pues tengo el mismo incógnita en ambos. ¿Cuánto me hago, ya sea estando en E, estando en F o estando en G, en llegar a H? Porque el objetivo es llegar a H. Pues aquí tengo 3 kilómetros, 6 kilómetros y 2 kilómetros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, les voy a enseñar 2 formas de resolverlo. Una, que es la que intuitivamente todo mundo haría, aunque sea mental, es hacer todas las pruebas. Aquí están. ABH, ABFH, ABGH, ACH, ACFH, ACGH, ADH, ADFH y así sucesivamente hasta ADGH. Y ver la menor distancia. Y como verán, la menor distancia la obtiene esta ruta, ABGH. ¿Estamos? Sí. ¿Sale? Ahí está. Bueno, pero para eso no se estudia optimización dinámica. El problema es el siguiente. En optimización dinámica, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es identificar la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3, las cuales ya lo hice. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo siguiente es empezar a optimizar de atrás hacia adelante. De atrás hacia adelante, si se dan cuenta, voy a poner H. ¿De dónde vengo? De ¿cuánto tengo? 3. De aquí, ¿de dónde vengo? De F. ¿De dónde vengo? De G. Y ver las rutas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Hasta ahí no creo que tengamos problema. Una vez que establezco eso, paso a la siguiente etapa. Ya estoy. Voy a la etapa 2. Y en esa etapa 2, ¿no?, lo que voy a hacer es justamente en base a las trayectorias que yo tenía óptimas. Vean, aquí tengo 3, 6, 2.
¿Sí lo ven? Grábense. E, F y G de H. Es de cada una de ellas voy a ver las decisiones que puedo tomar. Es decir, si tomé esta ruta que es EH, que tiene 3, ahora me voy para atrás y veo cuál sería el óptimo de estas 3 posibles. Si yo, por el contrario, tomo FH y veo cuál es el óptimo de estas 3 rutas posibles. Y al último, igual, EH y veo cuál de estas 3 rutas posibles es el óptimo. Entonces, y es el solo que está aquí. Observen. Entonces, de B tengo la posibilidad de venir de F, de venir de G y de venir de G, de E, de F y de G. Y luego de E, de F y de G. Y luego ay, aquí hice una de más. De D y de G. Entonces, vean, por ejemplo, vamos a hacer esta última. Observen. Entre E y B, ¿qué distancia hay? E y B. 4. 4. Y le sumo el anterior, que serían 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuánto tengo? 7. 7. Luego voy con el que sigue. De B y F. Y le sumo el anterior, que sería 6. ¿Estamos? ¿Por 12. qué? Porque estoy aquí. Recuerde, cuando estaba acá, que era la etapa 3, pues nada más tenía esta posibilidad. Pero ahora que estoy en la etapa 2, estoy aquí. Entonces, tengo esta posibilidad, esta, y esta, y esta, y esta. Serían 6 y 6, son 12. ¿Y cuánto sería en la última? BGH. Serían 2 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Seguro. Ahí está. La otra que me habían dicho 12 y 4. De estos 3, ¿cuál es el mínimo? 4. 4. Ahora voy con este último, perdón, con este del medio, C, luego voy a E, luego de C a H, que sería lo que está aquí, luego de C a F, y luego a H, y luego de C a G, y luego a H, que sería este. Entonces, si se dan cuenta, ahora estoy aquí. Dejen cambiar de color. Ahora estoy aquí. Entonces, esta primera ruta, ¿cuánto me da? 7. 7. La siguiente, ¿cuánto me da? 11. 11. Y la siguiente, ¿cuánto me da? 9. ¿Cuál es el mínimo? 7. El 7. Observen. Ahí está. ¿Sí lo ven? Sí. Ahora bien. Con este me quedaría C y E, perdón, D y E, de F y de G.
Estos ya sabemos que es la ruta, ¿no? Entonces se repite el mismo valor. Entonces, ¿cuánto yo tendría? De aquí para acá, ¿cuánto me da? ¿11? 11. Luego, de aquí para acá, 10, 10. Y luego, 7. 7. ¿Cuál es el mínimo? 7. ¿Un 7? 7. Recuerden, es recursividad cuando me digan, ay, es que es un poco monótono. Sí, es un poco monótono. Es parte del resolver esa monotonía. 11, 10 y 7. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, me voy a quedar con los mínimos de cada etapa. De esta primera etapa, ¿cuál fue el mínimo? Este que está aquí. De esta segunda, ¿cuál fue el mínimo? Y de esta tercera, ¿cuál fue el mínimo? Entonces, ahora me voy a ir en la etapa previa y le voy a operar el mínimo. Entonces, ¿cuál es la etapa previa? Pues la etapa 1. ¿Están de acuerdo? Entonces, de A a B va a ser 7 con el mínimo, si no mal recuerdo era 11, ¿no? De 8, de A a C era 8, con el mínimo, si no mal recuerdo era 7. Y de Esto A a D, me parece que el primero era 4 el mínimo. el mínimo era 4, a ver, vamos a no inventarlas. Tienes toda la razón, mil gracias. El otro sí era 7 y el otro también es 7. Que es 5, ¿no? Aquí. Y de estos, 7 más 4 son 11, 8 más 7 son 15 y 5 más 7 son 12. Entonces, ahorita lo van a ver. Aquí está. ¿Sí lo observan? De A a B más el mínimo de la etapa, de las dos etapas previas, ahí está. De A a C más el mínimo de la etapa previa. De A a D más el mínimo de la etapa previa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la mejor? Pues la mejor sería A, B, ¿qué más? GH. GH. ¿Estamos? Que coincide con esta que teníamos aquí. Nada más que no tuvimos que hacer todo. Ustedes van a decir, es que casi hice las mismas operaciones. Uy, cuando obviamente las rutas de distribución no son así de chiquitas, son enormes. Entonces, de esta manera obtuvimos el óptimo de las tres etapas. Y dice, si la decisión de la etapa 1 es ir a C, habrá que recorrer una distancia de 5 entre A y D más 7 entre D y H, por lo tanto la distancia a recorrer desde AH vía D es de 12, ¿no? Y la mejor, pues es justamente la que acabamos de decir, ABGH, ¿no? Y de esta manera optimizamos la trayectoria. Si, por ejemplo, en la ruta de repente te encuentras con que un carro se volcó o una manifestación o un bloqueo,
tú sabes que hay una segunda opción, que no es la óptima, pero como segunda opción sería esta. Ay, perdón. Esta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sale? Ahora, vamos a ver. Dice, vamos a ver otro. Dice, un licenciado en economía vive en la ciudad B y tiene que estar en la ciudad A el próximo domingo. En cada uno de los días, jueves, viernes, sábado, puede dar una conferencia en alguna de las ciudades A, B, C, con la excepción de que no puede ser en C el jueves. Se ofrecen 60 unidades monetarias por conferencia en A, 62 en B y 65 en C, más gastos de estancia para una noche en la ciudad en la que ha dado la charla. Utilizar la programación dinámica para obtener dónde debería pasar los 3 días y noches finales de la semana para maximizar sus ingresos por las conferencias menos los costos de transporte en las ciudades. Entonces, estarán de acuerdo que si yo hago una tabla y pongo entre la ciudad A y A, no gastaría nada. No hay costos. ¿Están de acuerdo? Porque me quedo en la misma ciudad. Pero sin embargo, si voy de A a B, tengo 12 de costo. Si voy de A a C, tengo 10 de costo. Pero también si voy de C a C, pues no gasto nada. Y si voy de B a B, tampoco gasto nada. Y el boleto de regreso, pues vale lo mismo. Es decir, de B a C, vale lo mismo que de C a B. Es decir, 10 y 10. Perdón, si de B a C vale 14, ¿no? Y de C a B vale 14. ¿Están de acuerdo? Ok. De B a A vale 12 y de A a B vale 12. ¿Están de acuerdo? De A a C vale 10 y de C a A también vale 10. ¿Están de acuerdo? Y el precio de ida y regreso son el mismo, ¿no? Es correcto. De ida y de regreso es lo mismo. Entonces, me dan esa tabla. ¿Estamos de acuerdo? Estos son los beneficios. 60 unidades monetarias en la conferencia en A, 62 en B y 65 en C. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Con ello, yo podría hacer una ruta así. Recuerden que estoy en B. ¿No Y el era A, domingo, profe? o no, pues recuerden, mira. Ah, no, Un sí, sí. licenciado en economía vive en la ciudad B y tiene que estar en la ciudad A el próximo domingo. Es un condicionante. Entonces, estoy en B y el domingo tengo que estar en A. Entre el miércoles y el domingo está el jueves, viernes y el sábado. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, el miércoles, que es donde empiezo, puedo decidir que el día jueves esté en A o quedarme y estar en B. El jueves puedo decidir estar en A, que es el viernes, estar en B y estar en C. Y lo mismo pasa con B. ¿Estamos de acuerdo?
El sábado puede estar en A, en B o en C, pero el domingo solamente puede estar en A. Va de nuevo la lectura. Como que siento que los agarré en curva. Dice, un licenciado en economía vive en la ciudad B y tiene que estar en la ciudad A el próximo domingo. En cada uno de los días, jueves, viernes y sábado, puede dar una conferencia en alguna de las ciudades A, B, C, con la excepción de que no puede ser C el jueves. Se ofrecen 60 unidades monetarias por conferencia en A, 62 en B y 65 en C. ¿Estamos? ¿Ahora sí? Sí. Vale. Entonces, esto que está aquí son mis costos. Esto que está aquí. Mis costos. Aquí entre A y A no tengo nada de costos, pero entre A y B tengo 12 que me cuesta el transporte y entre A y C me cuesta 10 y así sucesivamente. Pues lo primero que tengo que hacer es dividir en etapas. Aquí tengo una etapa, ¿no? Aquí tengo otra etapa, aquí tengo otra etapa y aquí tengo otra etapa. ¿Cuántas etapas tiene? 4. 4, ahí abajito está, ¿no? ¿Por cuál voy a empezar? Con la última, ¿no? Por la última, ¿sale? Entonces, empiezo en la última. ¿Cuál sería la función a optimizar? ¿Están de acuerdo? Que el algoritmo o la función objetivo es la función de beneficio. Ingreso menos costos. Esa es la función objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengo entre A y A, tengo solamente 60 de beneficio. Ahí está, no tengo costos. B me da 12 de beneficio y 12 de costo de transporte. C me da 65 de beneficio y 10 de transporte, entonces tengo 55. Aquí no puedo escoger el mínimo, porque todas, de cada una de esta etapa es el mínimo. Este es el mínimo, este es el mínimo y este es el mínimo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. La etapa previa, voy 60, si estoy en A, ¿cuánto tendría de beneficio? Pues los 60 y más el mínimo anterior. Luego aquí 60 menos 12 más el mínimo anterior, que son 12. Y 60 menos 10 más el mínimo anterior. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Sale? Entonces, ¿No se suman los beneficios? sí, claro. Aquí está, mira. Fíjate. En la primera tengo los 60 más el beneficio anterior, 60. Entre A y A. ¿Va? Sí. Perfecto. La siguiente, que sería A y B, la ruta, son 60 menos 12 más el beneficio anterior. Ay, perdón. B y A, que sería esta. Aquí. Esta posibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Luego la siguiente sería esta. Y luego la siguiente que me llevaría aquí. Esta. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque son las que pasan por A. Entonces, ¿cuánto tendría? 60 más 60 son 120. Y luego 62 menos 12 son 50 más 60, 110. ¿Están de acuerdo? 65 menos 10 son 55 más 60,
¿Ciento qué? Cinco. 5. Vamos a ver. No, 115, ¿no? Aquí nos equivocamos. Son 55 más 60. ¿Están de acuerdo? Vean. 65 menos 10, ¿cuánto me da? 55. Más 60, que tengo acá, Tiene razón. 115. 115. ¿Vale? En la siguiente, ahora, de aquí a acá, ¿cuánto daría? 60 menos 12, 48. 48, más 50 de beneficio aquí, que 98. veamos. ¿Cuánto? 98. 90. Luego, 62 menos 12, No, no, en esa no se cobra porque están en la misma ciudad. sí, perdón, aquí no se cobra. 62 más 50. ¿Están de acuerdo? Y luego, 65, Falta de BAC, ¿no? no, apenas estoy en la tercera. Aquí así. Tiene razón. Tiene. ¿Cuánto es? 65 menos 14, ¿cuánto es? 51. Ujú. Más 50, 101. ahí está. ¿Están de acuerdo? Sí. Aquí está. ¿Sale? Ahora vamos con la última. De aquí a acá. Ay, no, perdón. De aquí a acá. 60 a C, ¿cuántos serían? 60 menos 10 son 50. Más 55, 105. 105. Luego de aquí a acá. 62 menos 14, 48. más 55, 103. 103. Y 65, porque aquí no hay costos, más 55. ¿Están de acuerdo? Sí, No. 130. Y se resta un 10, ¿no? A ver, son 65 más 55, son 120, ¿no? Sí, Ahora, ¿qué estamos buscando? ¿El mínimo beneficio o el máximo beneficio? el máximo. El máximo. Entonces, ¿cuál sería el máximo de estos tres? 120. Y de estos tres, 112. y de estos tres. 120. Fíjense, aquí lo que estamos buscando es el máximo beneficio. ¿Estarán de acuerdo? Entonces, por lo tanto, como ustedes pueden ver en la siguiente etapa, aquí está tomado en cuenta el 120, el 112 y el 120. ¿Sí lo ven? Aquí está máximo, máximo y máximo beneficio. Profe, ¿Sale? una pregunta. Sí, la que gustes. ¿Qué significa F subíndice 3?
Ah, es de la etapa previa, ¿cuál sería el óptimo? O sea, estando aquí, si te das cuenta, cuando llegas aquí, estás en el óptimo de la etapa 3. Ok, perfecto. El otro era el óptimo de la etapa 4. Ahorita lo que queremos sacar es el óptimo de la etapa 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo esta opción. Para llegar aquí, ¿qué opciones tengo? Solamente A y B. ¿Están de acuerdo? Quedarme en A serían 60 más los 120. ¿Cuánto sería? 180. 180. Y 62 menos 12 son 5.